Mis amigos, gracias al Señor por sus múltiples bendiciones. Este trimestre hemos estado estudiando el libro de Efesios, un libro maravilloso, una de las cartas del apóstol Pablo. Así que el día de hoy, o esta semana, estamos estudiando precisamente una lección muy importante que nos viene hablando acerca del llamado a estar firmes, llamado a estar firmes. Ah, Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Es un espacio dedicado al estudio de la Biblia, con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde aquí, desde la Iglesia Central Adventista en Dayton, Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios por el estudio de hoy. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Muchas gracias porque sabemos que hasta aquí nos has ayudado. Abre nuestro entendimiento para que podamos eh, no solo entender tu palabra, sino aplicarla a nuestra vida en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, apreciados amigos, apreciados hermanos, estamos estudiando el conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. El conflicto de los siglos. Realmente estamos viviendo un conflicto. Y yo voy a iniciar con un pasaje de la Biblia que está allí en Romanos, el capítulo 13 y los versículos 11 al 14, ¿verdad? El capítulo 13 de Romanos, versículo 11 al 14, dice la palabra de Dios lo siguiente. Y en esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, no honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí encontramos, ¿verdad?, algo similar con lo que estamos estudiando aquí en Efesios capítulo 6, versículo 11, 10 al 20, porque dice allí el 14, al contrario, vestíos del Señor Jesucristo. Aquí también en Primera de Tesalonicenses capítulo 6, encontramos en la palabra de Dios otra similitud muy importante. Primera Tesalonicenses 5, 6 al 8. Dice allí la palabra de Dios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. El apóstol Pablo precisamente, aquí en Tesalonicense está mencionando que nosotros seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Nosotros sabemos, ¿verdad?, si estudiamos las cartas del apóstol Pablo, que Pablo a menudo emplea este vocabulario en imágenes de la milicia y invita a los creyentes a imitar un comportamiento ejemplar como soldados.
Y allí precisamente en Timoteo, el apóstol Pablo precisamente compara la vida cristiana como la de un soldado. Un soldado sufre privaciones, ¿verdad? Un soldado vive momentos de apremio, ¿verdad? Un soldado vive momentos en guerra, eh, pero además un soldado debe obedecer siempre las órdenes de sus superiores. Asimismo, cuando Pablo hace la comparación de nosotros como soldados, nosotros tenemos un general, y ese general es nuestro Señor Jesucristo que debemos obedecer. Ahora bien, encontramos entonces en Efesios, que está haciendo aquí Pablo la comparación, dice que de solo con el poder de Dios podemos vencer a este enemigo. Por eso nos invita a vestirnos con la armadura del Señor, vestirnos con la armadura del Señor. Pablo dice vestidos. Pablo usa con frecuencia esta figura, ¿verdad? Como hemos leído allí en Romanos y en Primera Tesalonicense. Y aquí se refiere precisamente a ponerse la armadura que protege al creyente. Pablo nos invita entonces a colocarnos la armadura que nos protege como creyente contra este enemigo poderoso que nos acosa y que nos quiere destruir. Así que debemos colocarnos la armadura, toda la armadura, ¿verdad? Ya hemos dicho entonces que armadura viene del griego panoplia, que significa todas las armas. Y en el Nuevo Testamento Pablo usa no solo, solo lo usa en el capítulo 13 capítulo 6, versículo 13 de, de Efesios, sino que como hemos visto en otros pasajes de la Biblia también habla de vestirse de toda la armadura de Dios. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo posiblemente tomó esta figura precisamente de Isaías 59, versículos 16 y 17, considerado como alguno como la probable fuente, ¿verdad?, de la figura empleada por Pablo. Otros destacan entonces el conocimiento que tenía de la armadura utilizada por los soldados romanos. Recordemos que Pablo tenía una doble ciudadanía, aunque era judío, también era romano, pues él mismo estuvo varios años condenado a uno de ellos, encadenado a uno de ellos. Precisamente Pablo, ¿verdad? Conocía muy bien la coraza o la armadura de los soldados romanos. Así que al Pablo a utilizar esta figura, está queriendo decirnos que solamente nosotros, vestidos de la coraza de salvación, con el yelmo de salvación que solo lo ofrece Dios, podemos estar seguros. Así que entonces, la armadura es de Dios, pues Él es quien proporciona cada parte que la compone. La armadura precisamente es de Dios, porque Dios es el que proporciona cada parte de la armadura. Según Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17, se nos pide que nos vistamos con ella y luchemos valientemente en la batalla. El que preparó la armadura garantiza su eficacia. Precisamente esta descripción de esta armadura que hace el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 6, versículo 11, de 10 al 20, nos dice acá que Dios la preparó, Dios la diseñó, Dios precisamente quiere que nos vistamos de ella y luchemos valientemente la batalla de la fe. El que preparó la armadura va a garantizar la victoria. Dios permita, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que realmente nosotros nos vistamos cada día de la armadura de Dios que Él mismo ha proporcionado para que podamos vencer a este enemigo y marchar hacia ese hermoso lugar, la Nueva Jerusalén. Dios les bendiga.